y que tiene, pertenece a alguna entidad federativa. Dentro de este es un ejemplo de programa que a México Evalúa le llamó mucho la atención y que de verdad le prendió el foco rojo de que tenemos que regular mejor la entrega de subsidios y transferencias. Entre 2012 y 2015, bueno, a partir de esta administración, se creó un programa que se llama Contingencias Económicas y este programa en el presupuesto aprobado aparece con, por ejemplo, de 2014, 1,072 millones de pesos, pero ejerció 55,000 millones. Y en el 2015 teníamos 1,081 millones y se ejercieron casi 75,000 millones. O sea, durante el ejercicio se suscriben muchos convenios de transferencias a gobiernos locales. Ahora, esto es una suposición porque en realidad este programa no tiene reglas de operación, o sea, su diseño no está documentado en un documento normativo, entonces no podemos conocer oficialmente cuál es su objetivo. Estuvimos indagando y durante estos años no vimos que hubiera sido evaluado en el contexto del sistema de evaluación del desempeño, tampoco vimos que haya sido auditado de manera externa por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, buscamos los convenios y los convenios no están publicados, ¿no? Hay que hacer una serie de solicitudes de acceso a la información para poder ver cuáles son los convenios que se suscribieron. Hay que decir que el 10% del gasto adicional ejercido en 2015 con respecto a 2014, quiero decirles que ese gasto adicional es de 600,000 millones. O sea, en total del gobierno federal, un poco más del 10% se fue a este programa, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo porque pues es preocupante que programas con un diseño débil o que no está documentado estén gastando esta cantidad de recursos, ¿no? Aquí vemos precisamente… voy a regresar un poco más adelante porque no es tan clara para esta parte. ¿Cómo se financia el gasto adicional? Ahorita yo les enseñé varias partidas que se llevan mucho más gasto a lo largo del ejercicio. ¿De dónde vienen estos recursos? Bueno, por un lado hay recortes a otras partidas, a otros conceptos, de ahí una parte del dinero sale, y otra parte, que es la mayor parte, viene de asignar los famosos ingresos excedentes, que como ya vimos en la mesa anterior, más que existan ingresos excedentes, bueno, pues se aprueba un presupuesto que es poco realista y al no estar considerados en la ley de ingresos, cuando llegan esos ingresos durante el ejercicio se les llama ingresos excedentes. Este es uno de los ejemplos, por ejemplo, de los gastos o del gasto que sufre recortes a lo largo del ejercicio, ¿no? Ahí vemos en 2012 que se había aprobado un presupuesto a la inversión de 102,000 millones de pesos y se terminaron ejerciendo 91,000. Entonces, por ahí hay un sobrante de recursos que seguramente se destinó a alguna de las partidas del gasto de operación que yo les mostré. Y en inversión pública, en 2015 vemos que ahí la situación es mucho más crítica porque en ese año, a pesar de que no se hicieron recortes en el gasto de operación, que hubo exceso de gasto ahí, sí se llevó a cabo el recorte en infraestructura. Ese sí se hizo. Y vemos que de un presupuesto de casi 127,000 millones, pues se terminó ejerciendo la mitad, ¿no? Bastante considerable. Y bueno, pues entonces este es uno de los rubros que sistemáticamente se afectan y a los que se les reduce presupuesto durante el ejercicio. Para el año 2017 se está proponiendo un gasto de 71,000 millones y no hay que olvidar que el ejercido hasta la fecha en el segundo semestre es de 33,000 millones de pesos, o sea, es poquísimo dinero el que se está ejerciendo para la inversión y hay que pensar cuáles son los impactos que esto va a tener en el crecimiento económico. Este es otro de los rubros que tiene recortes a lo largo del ejercicio, es la cuenta de servicios personales. Lo que se ve es que se aprueban presupuestos más altos, en el ejercicio se recorta y se envía a otras partidas como las que yo les mostré. Entonces la pregunta es si vale la pena aprobar en este presupuesto 2017 un monto tan alto que sabemos que muy posiblemente no se va a ejercer y se va a ir a alimentar partidas que posiblemente no son las que queramos, ¿no? Como el gasto de operación en otros rubros. Vemos, por ejemplo, que de las partidas de servicios personales se está pidiendo bastante dinero al ramo 25, que históricamente nunca ejerce los recursos que se le aprueban. Ahí está toda la nómina de la educación para adultos y me parece que también de educación tecnológica y algo se va aquí al DF, ¿no? De la nómina de maestros. También en la parte del ramo 23 trae un incremento muy importante para 2017. Vemos que
tanto el ramo 23 como el 25 no ejercen lo que se les aprueba. Ya sabemos que esta bolsa de recursos no se va a aprovechar. Y bueno, pues aquí está la parte de los ingresos excedentes, se las comento muy rápido. Tenemos cada año ingresos excedentes mayores, es decir, ingresos mayores a los que se aprueban, y uno de los principales bolsas de los ingresos excedentes proviene de los ingresos por aprovechamientos, que son ingresos no tributarios, no petroleros. Vean lo importante que fue este ingreso excedente el año pasado, fue impresionante la brecha entre el aprobado y el ejercido. Y esos ingresos, pues la verdad es que se colocan en el año de manera discrecional. Aquí vemos en estas barras que a lo largo de los años se nos ha informado menos de dónde provienen estos ingresos. La parte amarilla es el porcentaje que nos informan de dónde vienen, pero pues en los últimos años ya no nos informan de dónde provienen esos ingresos. Y es una situación bastante preocupante porque incluso en la Ley de Ingresos de 2015 está establecida la obligación de informar en los trimestrales de dónde provienen y no hemos visto que haya cambiado nada en los trimestrales. La ACF durante 2014 exigió cuentas de este aspecto y a la autoridad fiscal, en donde en su informe de la ACF, ¿no?, sobre la auditoría de la cuenta pública, nos explica que tiene que ver con uso de patrimonio de las empresas productivas, o sea, descapitalizar empresas productivas, usar recursos de Nafinsa también, del ISSSTE, y parece ser que hay una colocación de deuda en el ejercicio, ¿no? Entonces creo que esto es un asunto bastante delicado en donde se están tomando decisiones muy importantes del patrimonio de la nación que pues se están tomando fuera de la discusión con el Congreso y con muy pocos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Vemos que estos ingresos por aprovechamientos cada vez son más importantes en los ingresos del gobierno federal totales. Ahí vemos cómo en el 2015 fue del 10% ya. Entonces nos estamos despetrolizando y estamos dependiendo menos de petróleo, pero ya empezamos a depender de otros esquemas que no parecen saludables ni sostenibles. Aquí vemos una comparación de cómo estos son los ingresos adicionales entre 2015 y 2012 y vemos que casi 30% de los ingresos adicionales que se obtuvieron en esos años no son tan sostenibles, ¿no?, porque provienen de estos ingresos por aprovechamientos y de deuda. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, pues carecemos de los mecanismos de rendición de cuentas y de gobernanza en los procesos de toma de decisión en la política fiscal, ¿no? Entonces hay varios aspectos que estamos nosotros desde México Evalúa impulsando desde hace tiempo y pues bueno, la voy a dejar hasta aquí porque ya me excedí, pero esta presentación va a estar disponible al público en donde puedan ver cuáles son las recomendaciones, ¿no? La más importante recomendación es que tenemos que regular el uso de los ingresos excedentes. Estos ingresos que llegan en el año es muy importante que podamos darles un mejor uso y la propuesta de México Evalúa es que cuando haya un balance deficitario, este tipo de ingresos tienen que irse primero que nada a pagar deuda. De esta manera creemos que vamos a incentivar a que el gobierno presente propuestas de ley de ingresos mucho más realistas y también va a ser importante regular el gasto adicional durante el ejercicio, ¿no? Poner un límite sano, que no sea una camisa de fuerza, pero que sí pueda evitar que se cambie gasto no programable de pago de deuda a gasto de operación y algunas regulaciones que puedan promover que haya un ejercicio mucho más contundente y consistente con lo que se aprobó y que pueda garantizar una mayor calidad del gasto público. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariana Campos. Sin duda alguna su información o la presentación es muy oportuna y muy pertinente en este momento. Repito, dado que mañana vamos a tener esta discusión y hay cosas pues, que son sorprendentes, ¿no? Pasada de 50,000 a 70,000 millones de pesos en la parte de los subsidios sin una transparencia adecuada, pues es algo realmente que sorprende y que es muy útil en este momento. José Luis de la Cruz Gallegos, que es nuestro siguiente expositor, es doctor, que ocupa el cargo de director, como comentaba yo, del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. También se desempeña como presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, es profesor de cátedra en doctorado de Ciencias Financieras de la EGADE Business School en el campus de la Ciudad de México y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, entre el 2010
y el 2013 desempeñó las funciones de director del Centro de Investigación en Economía y Negocios y del Departamento de Economía y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey. También en el Campus Estado de México realizó sus estudios de maestría en Economía en el Colegio de México y de doctorado en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Han sido conferencistas en más de 80 congresos científicos, académicos y de negocios, y como he comentado, pues nos ha tocado estar en distintas ocasiones. Nos ayuda mucho su presencia el día de hoy y tiene la palabra doctor Jesús Luis de la Cruz. Muchas gracias, senador. Gracias al Instituto Belisario Domínguez por la invitación. Y básicamente mi presentación va en el sentido de plantear la falta de encadenamientos que existe entre el gasto público, particularmente la inversión y el sistema productivo. O sea, al final del día, parte del problema que tenemos es de que no importa cuánto se gaste, o sea, si no hay un encadenamiento hacia la parte productiva, si no hay una consecuencia sobre el crecimiento, sobre los motores del crecimiento, al final del día el problema va a ser de que sea mucho o sea poco lo que se gaste, el impacto que se tiene puede ser marginal. No sé si podríamos pasarle la presentación. Muchas gracias. En esencia, el problema del país no es falta de potencial. Tenemos la capacidad productiva por capital humano, por posición logística, por recursos naturales, recursos energéticos para crecer más. En realidad, el problema que tenemos nosotros de fondo es desde mi punto de vista, el paradigma de cuál es el modelo económico bajo el cual estamos funcionando. Es decir, al final del día hemos aceptado de los 80s para acá un modelo de ajuste fiscal en donde los criterios no son de eficacia, es decir, tenemos nosotros un enorme gasto de gobierno, pero en donde el problema es en qué momento se mide la eficacia del gasto. Ojo, no la eficiencia, sino los resultados. Al final del día, cada peso que se ejerce tiene que dar resultados en términos de seguridad pública, en términos de educación, en términos de crecimiento, es decir, tiene que resolver el problema para el cual fue etiquetado. Y en ese punto, pues en esencia, no hemos avanzado prácticamente nada. Al final del día, el problema es de que de tiempo en tiempo, cuando las cosas salen mal, queremos aplicar programas de ajuste fiscal, programas de austeridad. Y el problema es que esa austeridad a lo que nos ha llevado es a reducir enormemente la parte del gasto dedicado a la inversión y a seguir manteniendo un elevado gasto corriente. Al final de cuentas, el problema de esto es de que tendremos que preguntarnos, después de 30 años de aplicar este esquema de ajuste y esquema de manejo de finanzas públicas, si en realidad es lo que el país necesita. Y déjenme plantear por qué. O sea, al final del día lo que nosotros tenemos es, en términos de resultados de crecimiento económico, un crecimiento promedio de 2.6% en los últimos 30 años. ¿Esto qué significa? Si nosotros vemos el crecimiento en una de sus definiciones, definiciones del PIB, como valor agregado, el componente del Producto Interno Bruto es valor agregado, al final del día lo que nosotros vemos cuando tenemos un crecimiento de 2.6% es de que esa es la capacidad transformadora del país. Eso es lo que podemos nosotros transformar. El problema es de que el mundo no tiene esa situación, no tiene ese desequilibrio. En esta gráfica lo que ustedes pueden ver es el crecimiento promedio en los 80s, en los 90s, el 2000, al final de cuentas de China, Singapur, de México y lo que ustedes de Corea del Sur, lo que ustedes pueden ver es que el mundo creció, el mundo genera valor agregado. Ahí están las trayectorias en términos de PIB per cápita, en donde lo que ustedes pueden observar es de que en la línea azul México se quedó estancado de los 80s para acá y el resto del mundo siguió creciendo. Ese crecimiento en esencia es de que tienen mayores capacidades de generar valor agregado. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en el país? Estas gráficas a la mitad de cada uno de los últimos 6 sexenios lo que nos muestran es quién creció. Es decir, el crecimiento de Miguel de la Madrid pues en esencia está alrededor del 0%, a la mitad del sexenio el de Salinas de Gortari estaba superando el 4% y en los últimos 3 sexenios lo que nosotros observamos es de que en el mejor de los casos está en alrededor de 2%.
Esto lo que ha transformado es la capacidad potencial del país. Si ustedes ven el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo de inicios del sexenio, que se presentó a inicios del sexenio de Vicente Fox, lo que pueden ustedes observar es que para principios de los años 80 la capacidad potencial del país superaba el 6%, la tasa de crecimiento potencial. En estos momentos no ronda más allá del 2.5%. Es complicado pensar que se puede crecer más cuando potencialmente tienes esa restricción. Y esta gráfica, que perdón por el examen de la vista, básicamente lo que les plantea es además un problema de contabilidad. En la parte roja lo que ustedes tienen es la inversión, el crecimiento promedio de la inversión clasificada por el INEGI. En la parte izquierda, el crecimiento promedio de la inversión pública clasificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras uno está en 0%, el otro está en 15%. ¿Por qué la diferencia? Tan solo tenemos un problema de contabilidad. O sea, hay un problema de contabilidad en donde mientras INEGI trata de medir lo efectivamente devengado, lo que mide Hacienda es el flujo. Simplemente si sale de donde se asignó y entra un fideicomiso, ya no necesariamente después se mide si se acabó ejerciendo o no. Y eso es un problema muy serio, porque el Ejecutivo y el Legislativo pueden agarrar y determinar un paquete presupuestal. El problema es de que no existe la garantía de que eso se ejerza. Y ahí existe una gran diferencia de falta de transparencia. En donde además cuando vemos las cifras del INEGI, ahí ustedes lo pueden ver por década, dividido entre la inversión sector público y sector privado, lo que pueden ver es que en los años 80 y los años 90 la inversión privada apenas creció, pero la inversión pública se contrajo. Entre el 80 y el 89, 50% en términos reales, y no creció prácticamente en los 90. ¿Por qué esto es relevante? Básicamente 20 años perdidos de inversión pública, y en donde, de acuerdo a investigaciones, por ejemplo, que hizo William Esterly aplicado a toda América Latina, el problema es de que lo que dejó de invertir el sector público no necesariamente lo invirtió el sector privado, es decir, no hubo una sustitución que hiciera en un momento dado o que tratara de recuperar lo que el gobierno y el sector público hacían. En términos de capacidad industrial, por ejemplo, ahí ustedes lo que pueden observar es, en la línea roja, es la competitividad industrial de México, es la capacidad de generar valor agregado en la parte industrial. Está estancado desde el año 2000, mientras que la capacidad industrial de China, por ejemplo, sigue creciendo. ¿Qué implica esto? Valor agregado. En esta gráfica, que si se viera bien sería muy ilustrativa, lo que ustedes pueden ver es en dónde está la capacidad productiva de México. En el segundo renglón, digamos el primero que dice hasta 2, es la producción y el valor agregado por tamaño de empresa. ¿Qué implica esto? El 72% de las empresas en México, de las unidades económicas como las clasifica INEGI, el 72% apenas genera el 3.7% de la producción total, a pesar de que emplea a casi el 20% de la población. Si ustedes se van al último renglón, en unidades económicas de más de 1,000 empleados, lo que ustedes tienen es que el 0.03% de las unidades económicas, en esencia, permítame decir, de empresas, genera casi el 44% de la producción a través del censo económico. Aquí lo que tendríamos que preguntarnos es cómo resuelve este desequilibrio el presupuesto público. O sea, ¿está en capacidad de resolver este desequilibrio de valor agregado? Si nosotros sacamos aquí la productividad por trabajador, pues evidentemente las unidades económicas más grandes son las más productivas. Entonces tendremos que preguntarnos, ¿puede cambiar el presupuesto esta realidad? Y la respuesta desde mi punto de vista es no. ¿Por qué? Esta gráfica, que tal cual me fusilé la parte derecha del Plan Nacional de Desarrollo, lo que planteaba es con reformas económicas, en estos momentos el país tendría que estar creciendo cerca de 5%. Se aprobaron las reformas económicas y el país no crece 5%. Tendremos que preguntarnos entonces, ¿las reformas económicas, las llamadas reformas estructurales, en realidad inciden sobre esa otra realidad productiva? Es decir, ¿en realidad llegan a las empresas de 2, de 5, de 10 empleados que en realidad son informales? ¿O simplemente solo sirven a una parte de la estructura productiva? ¿Por qué eso es relevante? Esta gráfica que ustedes ven es la evolución del gasto público en términos nominales del 90 hasta el 2015.
Lo que ustedes pueden observar en la línea más grande es la evolución del gasto corriente. El problema no ha sido de que no se ejerzan recursos en la parte de gasto público. Se crecen, y si yo les pregunto qué tipo de figura geométrica tiene eso, y es casi de manera exponencial. Lo que ustedes tienen en la línea roja es lo que se va a servicios personales. Ni siquiera el problema es que absorba la mayor parte de los recursos del gobierno, la parte de servicios personales. En realidad es la parte de gasto en operación. O sea, este gobierno nos cuesta mucho operarlo, y en donde el problema es que la parte de inversión física, que es la línea azul que está en la parte más baja, apenas y crece. Y aún estos datos son tomados de Secretaría de Hacienda. Lo que tenemos que preguntarnos con lo que les mencionaba de INEGI es si realmente se acabaron ejerciendo. Es decir, respecto al gasto total, son pocos, y todavía habrá que preguntarnos si son realmente ejercidos o no. Esta otra gráfica lo que trata de plantear es la evolución del gasto por sexenio. Lo que ustedes ven hasta su extrema izquierda es el presupuesto que se tenía en gasto asignado en 2004, el que se ejerció en 2004. El punto aquí que me interesa que ustedes vean es la diferencia entre la barra amarilla y la barra roja del siguiente sexenio. ¿Esto qué implica? La barra roja es el gasto corriente. En esencia, ¿qué implica? Cuando termina el siguiente sexenio, el gasto corriente supera al gasto total programado de un sexenio antes. Es decir, en solo 6 años, el gasto corriente rebasa a todo lo que se había programado de gasto total en el sexenio anterior. Evidentemente que uno lo que tendría que preguntarse es si hay algún criterio de evaluación de política económica, de política pública, para poder justificar que lo que normalmente concebimos como gasto menos productivo pueda tener esa evolución de superar a todo lo que se presupuestaba solo 6 años antes. Y en medio de esto pues están las crisis, ¿no? Entonces, al final del día, desde mi punto de vista, el problema no sería si el gobierno ejerce demasiado gasto o no. Si diera resultados, no tendríamos problemas con que se ejerciera. El punto aquí es que no los da. Esta gráfica que ustedes observan, que la genera INEGI al publicar sus indicadores macroeconómicos del sector público, lo que plantea es en dónde está el valor agregado. En la parte amarilla-verde que se ve es que el sector público genera casi el 84% del valor agregado de la economía. El sector público apenas genera el restante 16.5%. Hace 3 años era 80-20. ¿Esto qué implica? Que a pesar de que se ejercen mayores gastos públicos, es decir, se ejerce un gasto público superior, la participación del valor agregado de ese gasto de gobierno sobre lo que genera el valor agregado de la economía va decreciendo. Entonces, ¿por qué? Esta gráfica que ustedes tienen aquí es el valor agregado promedio que genera el país entre 2003 entre 2004 y el 2015. En la primera gráfica, lo que ustedes pueden ver, en la primera parte de la gráfica, dividido entre 2004 a 2015 y luego entre 2007, 2012 y luego entre 2013, 2015, dividido además entre total de la economía, sector público, gobierno general y sector privado, que es el que está hasta la derecha, es lo que nos dice en esos distintos intervalos de tiempo cuánto valor agregado en promedio, en cuánto creció el valor agregado promedio dependiendo de las entidades que estamos hablando. Y es bien claro, el sector público, que es la segunda parte de la gráfica, en los últimos 3 años su valor agregado tiene tasas de crecimiento negativas. Y aquí está la discrepancia entre el gasto y el impacto que tiene ese gasto. Se está gastando más, pero su valor agregado, de acuerdo a INEGI, fue negativo en los últimos 3 años. Y tampoco es que estuviera mucho mejor previamente. Entonces, si ustedes se van hasta la parte de derecha, el sector privado es el que genera en algún momento, en todo este periodo de tiempo, 2004-2015, un crecimiento promedio de 3% del valor agregado. Ahí está el motor de la economía. Y entonces el punto es, ¿sirve darle más presupuesto al sector público? O sea, si no genera valor agregado. Y aquí lo que tendríamos que preguntarnos es lo siguiente. En esta otra parte de la gráfica, o en estas gráficas, lo que tenemos es dividido por
distintos elementos que conforman el sector público. Está el gobierno central, es decir, el gobierno federal, están los organismos descentralizados, está el gobierno de las entidades, es decir, los estados, luego está la Ciudad de México y luego en la última parte que no alcanzo a ver están los municipios. Si ustedes observan ahí, prácticamente municipios, estados, entidades federativas y gobierno de la Ciudad de México, su crecimiento promedio de valor agregado de ese gasto no llega al 1%. Entonces, al final del día tienen cada vez mayores recursos para erogar, pero el valor agregado que generan ni siquiera llega al 1%. El del sector privado llega en algunos momentos hasta el 3%. Entonces, aquí tendremos que cuestionarnos si es productivo transferir un peso del sector privado vía impuestos hacia el sector público. En esta otra parte lo que ustedes tienen es la seguridad social y las empresas públicas. En la parte derecha están las empresas públicas. El valor agregado que genera tiene crecimientos promedios negativos en cualquiera de los periodos que lo estemos partiendo. Si ustedes lo observan, entre esas empresas públicas divididas entre energéticas y no energéticas, las de en medio son las energéticas. Es decir, a donde se va la mayor parte del presupuesto de inversión, su variación de valor agregado es negativa. Entonces, desde mi punto de vista aquí, es muy claro que el gobierno necesita ejercer un presupuesto, es muy claro que se necesita transferir recursos al sector público. El problema es de que si no hay eficacia, si al final del día no se garantiza que eso se ejerza y que dé resultados, pues al final del día el problema va a ser de que podemos seguirle dando todo el dinero que quiera, aún en términos de salud pública, aún en términos de infraestructura. En esta otra lo que ustedes pueden tener es el gasto de gobierno en general, el valor agregado que genera en construcción, en manufacturas, en educación y en salud. Lo que ustedes pueden observar es que en los últimos años o es cero, que es la construcción, y ahí tenemos comunicaciones y transportes, o es negativo en la parte de manufacturas, o es marginal en lo educativo, o es negativo en la parte de salud. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hace falta en este país, una de las áreas de oportunidad es una reforma de la administración pública para garantizar eficacia, es decir, garantizar resultados. No necesitaríamos asignarles más presupuesto si el peso que se ejerce efectivamente estuviera dando resultados en las prioridades que se tengan en este país. Sin lugar a duda, una de las prioridades es crecimiento económico, otra de las prioridades es generar empleo, es fomento a la inversión, y de ahí podríamos agregar algunas más, combate a la pobreza, pero lo que tiene que garantizarse son resultados. Y ese tema me parece que no ha sido abordado suficientemente. Como se comentaba, el problema no es falta de recursos. Y aquí sí voy a retomar lo que Mariana comentaba muy bien de ingresos excedentes. Porque estos ingresos excedentes que están ahí año por año, estos son en la parte petrolera, que son 600,000 millones de pesos entre 2001 y 2014. Las barras rojas es cuando los ingresos fueron inferiores a lo presupuestado, pero cuando vemos la parte tributaria, lo que tenemos es ahí 1.6 billones de pesos excedentes. O sea, entre 2001 y entre 2014, el sector público federal mexicano tuvo 2.2 billones de pesos excedentes. Es decir, al final del día, el problema, y además en este mismo periodo, por lo que tenemos, todo lo conocemos, es un incremento de deuda pública. Sobre todo a partir del 2009 en adelante. Entonces, el problema del país y el problema del sector público no es la falta de recursos, los ha tenido ya sea por deuda, ya sea por cuestiones excedentes. Parte de esto es esta modificación que se hizo al presupuesto de gastos públicos. No podemos olvidar esas modificaciones fiscales que lo que hicieron fue buscar reducir a todas aquellas brechas en donde existían ciertos beneficios para el sector privado, para hogares en forma de impuestos, subsidios, etcétera, y en donde en 2006 ese presupuesto de gastos públicos representaba 7 puntos del PIB, hoy representa apenas 3 puntos del PIB, y eso lo que nos plantea es de que tan solo ahí el gobierno tuvo un ingreso adicional de 4 puntos del PIB. Es decir, al final de cuentas, el problema del gobierno no es no tener recursos. El problema es de que una vez que ejerce esos recursos, no hay garantía de que generen resultados. Entonces, es muy delicado cuando se habla de ajustes al presupuesto, como lo que en estos momentos tenemos, cuando el punto es cuál es el criterio bajo el cual se van a realizar esos ajustes. ¿Hay algún criterio de eficacia?
yo lo desconozco. Y permítame plantear ahí lo de arriba, intencionalmente simplemente es un copy-paste, pero lo que plantea lo de abajo es lo interesante. El problema es de que ahorita se está castigando la inversión física. Es el mismo error de los años 80. A valor presente, probablemente muchos de los proyectos de inversión sean mucho más rentables que dejar de invertir en ellos. ¿Por qué? Porque al final del día, en principio, deberían ayudar a que la economía funcione mejor. La inversión física inicialmente programada, la aprobada por el Congreso de la Unión para este 2016, eran de 717 mil millones de pesos. La iniciativa del Ejecutivo para el 2017 son 539 mil millones de pesos. Es decir, ahí lo que tenemos es casi menos de un punto porcentual del PIB en inversión física. No es algo menor, ¿sí? Porque al final del día tendremos que preguntarnos cuál va a ser el efecto en construcción, en manufacturas, en electricidad, gas y agua. ¿Por qué? Porque lo que ustedes pueden ver en esta, y con esta y la que sigue termino, es de que comunicaciones y transportes carga con un recorte de casi 25 mil millones de pesos. Medio ambiente y recursos naturales, que es el manejo de agua de este país, otros 18 mil millones de pesos. Pero si nos vamos a Pemex, ahí lo que tenemos es más de 88 mil millones de pesos en infraestructura. Entonces tenemos un problema de falta de crecimiento económico y a lo que le estamos pegando es a la inversión física, en donde el problema es que estamos dejando un remanente ahí de gasto corriente, en donde el impacto que tiene sobre la economía es realmente o marginal o en algunos casos hasta negativos. Y yo ahí bueno, platico rapidísimo. ¿Cuál es un problema? Ustedes métanse a la matriz de cómo se evalúa el gasto. Esta es Secretaría de Economía. La evaluación es, en unas partes, reportes ejecutivos generados versus reportes ejecutivos programados. O sea, mientras estemos evaluando si hubo evento, no hubo evento, si hizo el reporte, no se hizo el reporte, pues es complicado tener una evaluación correcta del presupuesto. Muchas gracias al doctor José Luis de la Cruz, sin duda alguna muy ilustrativa, y calificaría como escalofriante los datos que se nos dan, ¿no? Yo creo que ese es el gran cuello de ideas que hemos tenido hasta este momento y que tiene que ser parte fundamental de un trabajo legislativo próximo, inmediato e indispensable. Si juntamos lo que ha planteado Mariana Campos con lo que ha dicho el doctor, sin duda alguna nos deja claro que todo este esquema de recortes y un poco el antecedente del año pasado, donde se nos prometió que iba a haber un presupuesto base cero, no solamente no se ha hecho, sino que el problema es que nos hemos quedado con una inercia donde yo sintetizaría el grave problema es que no ha habido eficacia en el gasto. Y yo estoy convencido, yo tomo la palabra aquí para comentarlo con el Instituto Belisario Domínguez. Así como se hizo una modificación estructural con el Sistema Nacional Anticorrupción, me parece que en este momento tenemos que hacer una transformación estructural en la forma en la que gastamos, sin duda alguna, para tener eficacia, pero en todo el circuito que yo comentaba. Cuando uno convoca a la sociedad a pagar más impuestos o a pagarlos simplemente, o a dejar de pagarlos pero que pague poquito, digamos, lo que a ustedes les guste siempre, el ama de casa, el padre de familia, lo que dice es, pues yo para qué les voy a dar más dinero, si no funciona, no veo que tenga yo mejores servicios, o la peor conclusión, se lo están robando. Digamos, creo que verlo en términos de la sensibilidad que significa esto es que hemos perdido la capacidad de convocar porque no estamos viendo que haya resultados, y entonces las conclusiones terminan siendo de qué sirve, y no lo digo en son de crítica, sino como parte, digamos, del momento en el que estamos ahorita, de qué sirve darle más dinero al gobierno si ese dinero no está teniendo ningún tipo de eficiencia, de valor agregado y de resultado. El problema es que si esa fuera la conclusión que como sociedad tenemos, pues sí tenemos un problemón hacia el frente en términos de bienes públicos, servicios públicos, capacidad de disminuir una brecha en una sociedad que hoy representa enormes distancias en términos de segmentos de la población, pero sin duda alguna, con legítima razón, pues un empresario, una ama de casa que siendo profesionista paga el impuesto sobre la renta, puede decir, ¿por qué no mejor dejo de pagar si de todas maneras no está funcionando? Entonces, no creo que sea una conclusión menor, me parece que es una conclusión importante y sin duda alguna indispensable a trabajar. Dejo
El comentario antes de, le doy la palabra a David Colmenares Páramo, quien comentaba, es el director general de Colmenares Páramo y Asociados. Él es profesor de Finanzas Estatales en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido presidente del Colegio Nacional de Economistas, consultor en temas de política y coordinación fiscal, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, auditor especial del gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación y también secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca. Tiene la palabra David Colmenares. Aquí está la... Pues muchas gracias, Armando. Muchas gracias a Gerardo Esquivel también por que fue el conducto para invitarme a participar en esta mesa. Y desde luego con mucho gusto de compartir con Mariana y con José Luis la misma. Preveo también a Héctor Villarreal, que es un estupendo economista. Bueno, yo creo que el problema, yo quiero tocar el tema de las finanzas o del presupuesto para los estados en 2017, que es más que un tema de coyuntura, es un tema de estructura. Estamos viendo quizás los últimos tiempos de un acuerdo fiscal que se hizo hace un buen número de años, allá por los años 80, y observamos que existe una gran dependencia fundamentalmente de las transferencias federales en las finanzas de los estados y municipios. El potencial recaudatorio de sus ingresos locales es muy bajo. Obviamente pero no cuando tienen algún impuesto que tiene un potencial importante como el impuesto a la tenencia, pues la mayoría no lo cobran, lo politizaron, como se politizó en algún momento también la posibilidad de un impuesto a las ventas finales. Y ahí han perdido recursos importantes los estados y han sido de todos los colores. Los comprometieron en sus campañas, después los quitan. Recuerdo una anécdota muy buena de un exgobernador, un reciente exgobernador, que va a la Secretaría de Hacienda a pedir que necesitaba 300 millones de pesos. Le preguntaron que cuánto había dejado de cobrar por tenencia y pues ahí estaban los 300 millones. O hay una cuestión que se llama colaboración administrativa, mediante las cuales las entidades federativas colaboran, en este caso con el SAT, para en actividades fundamentalmente de fiscalización. Cuando el programa aquel de deudores, de las cajas de ahorro, perdón, que quebraron y entró el gobierno al rescate, igual pasó con otro gobierno en el cual necesitaba dinero para hacer la aportación estatal. Pero resulta que un estado como Baja California, que tenía muchísimos menos contribuyentes, recaudaba como 3-4 veces más que el otro estado que tenía 6 veces más contribuyentes que Baja California. Una cosa es cierta también, ya viendo los datos, el 90% de los ingresos de los estados, alrededor del 90%, alrededor del 65 al 70%, perdón, lo estaba yo cambiando, alrededor del 70-75% de los ingresos municipales, quizás el 90% en los municipios de menor nivel de desarrollo, tienen una fuerte dependencia de las transferencias. Voy a pasar acá también. Tan es así, bueno, aquí adelante ven ustedes un cuadro donde se observa cómo está esta dependencia, excepto el Distrito Federal, que por la recaudación de ingresos propios, fundamentalmente el impuesto predial y del impuesto sobre nóminas, pues tiene una dependencia inferior al resto de las entidades federativas. Al margen de las fórmulas, el DF ha sido una entidad muy golpeada, sin embargo, mantiene un nivel de recaudación muy aceptable. Inclusive, casi siempre en las consideraciones se le debe poner aparte, porque inclusive hasta para la ley de disciplina financiera, pues estaría en ventaja porque la mayor parte de sus ingresos son propios. Un caso interesante es el de tenencia. Tenencia lo administraban los estados, esto lo cobraban
y como incentivo económico se llevaban el 100% de lo recaudado. Hasta el momento que el gobierno del presidente Calderón se decide poner un transitorio en la ley para desaparecerlo en 5 años, pudiendo los estados clonarlos o simplemente reducir su presupuesto, este impuesto da 27,000 millones de pesos, que era el equivalente en ese entonces a un mes de participaciones. El Distrito Federal recaudaba como 5,000 millones de pesos, Estado de México, Nuevo León 2,000, por ahí se iban todos. Bueno, cuando se va desapareciendo, se van clonando, no van sustituyendo los gobiernos locales, no van sustituyendo los gobiernos locales la recaudación proveniente de este impuesto, porque además tienen impuestitos pequeñitos, siendo el más importante quizás el de nóminas, pero que en algunos estados se convertiría en un incentivo contrario a la creación de empleos. Había una gran resistencia por parte del centro para regresarles alguna potestad con posibilidades recaudatorias. El más importante se hizo con el gobierno de Sinaloa hace como unos 10 años y parte de la Secretaría de Hacienda para transferir a los estados la recaudación del régimen intermedio, pero finalmente quedó, ya no dio tiempo y quedó en suspenso. El impuesto a las ventas finales también fue otro intento, pero la base del impuesto apenas te daba por cada punto, pues te daba el 0.1% de un punto del IVA. Entonces, la única forma de crear este tipo de impuestos era reduciendo la misma proporción del IVA. Sin embargo, nadie se atrevió a asumirlo. Y bueno, este cuadro simplemente muestra, este es un cuadro ya regional, muestra cuál es el potencial para generar ingresos de cada entidad federativa y desde luego pues destaca el Distrito Federal. Existe una concentración en todo, en deuda pública, por ejemplo. Cuando hablamos del problema de la deuda de los estados, realmente estamos hablando del problema de 10. 5 estados concentran la mitad de la deuda de las entidades federativas. 10 entidades concentran 3/4 partes de la misma. A nivel municipal, 25 municipios concentran el 50% de la deuda de los 2,445 municipios. Entonces, y les repito, hay datos de la OCDE donde se demuestra que el 95% del poder recaudatorio en México está centralizado en un orden de gobierno. Los demás, el 4% será para las entidades federativas y el 1% para los municipios. En el impuesto predial, que tanto también se hablaba, recaudamos en promedio el 0.2%, de ahí un poco alrededor del 35% se recauda en la Ciudad de México, y en comparativos Chile está en el 0.6%, Colombia en el 0.5%, Argentina en el 0.4%. Desde luego, si nos comparamos con nuestros socios comerciales del TLC, pues estamos entonces sí muchísimo más abajo. La cuestión es que creamos también una cultura de la demanda bajo el mito del llamado costo político, por el cual no se atreven a cobrar impuestos muchos gobernadores y muchos presidentes municipales. Ahora veamos bien cómo gastan, ¿sí? En esta gráfica se puede apreciar bien con datos tomados de las cuentas públicas de las entidades federativas. En el capítulo 1000, que es servicios personales, fundamentalmente, vemos que los estados que más gastan son México, Tamaulipas, el DF, Michoacán, Zacatecas, Durango, así hasta Baja California. Y los que menos son Baja California Sur, Quintana Roo, Querétaro, Oaxaca, etcétera. Nada más que aquí hay un elemento que también matiza esta información, que, como ustedes saben, más de la mitad de las entidades federativas tienen un subsistema de educación básica, esto es, tienen maestros estatales que pagan con sus recursos, y la otra mitad o no lo tienen, como es el caso de Oaxaca y el Distrito Federal, por razones diferentes, o tienen realmente muy pocos maestros estatales, o sea, su gasto
En burocracia no solamente se ve en la parte fiscal, sino se ve también en el tamaño de los servicios personales que pagan. En cuanto, hay un dato interesante, la deuda, ya mencionaba yo cómo se concentraba en algunas cuantas entidades. Se ha dicho que el problema de la deuda de las entidades federativas no es importante porque representa efectivamente un promedio del 3% del PIB. Sin embargo, y en el promedio nacional es el 2.7% del PIB. Sin embargo, ustedes vean cómo algunas entidades como Sonora, Quintana Roo, Coahuila, Morelia, Veracruz, lo consulté hace unos días, Veracruz destina 5,000 millones de pesos al servicio de su deuda. Esto ya empieza a ser algo significativo, por lo menos para las finanzas locales. Otras entidades no tienen ese problema porque no han podido tener acceso al crédito, que también es algo que sería importante. El caso extremo, desde luego ustedes lo saben, es Tlaxcala, que tiene el 0.0% porque solamente se puede endeudar para corto plazo. Sin embargo, ahí hay otro problema que han generado las finanzas estatales, y cuando cambian los gobiernos, los nuevos gobernadores se enfrentan a un problema, que hay una serie de pasivos con proveedores locales o prestadores de servicios que acumulan una bolsa importante de recursos. Así ha sucedido en estados como Tlaxcala, que sin deuda, sin embargo, recibieron pasivos de corto plazo por más de 2,000 millones de pesos en el caso de la administración actual, que es muchísimo dinero para un estado como Tlaxcala. Y recuerdan ustedes, no sé en qué haber acabado, pero parece que en Veracruz se pretendía hacer 2 fideicomisos para utilizar la recaudación del impuesto sobre nóminas para pagar una bolsa que el gobierno que se va hablaba de 11,000 millones de pesos de deudas con proveedores y prestadores de servicios, cosa que evidentemente se tendría que revisar, pero que evidentemente por el lado político es evidente que todos los que están incluidos en esa bolsa pues van a defender que no se desaparezca. El gobernador electo inclusive llegó a mencionar que estaba dispuesto a desaparecer en la ley de ingresos el impuesto sobre nóminas. Entonces, ya después de este antecedente podemos ver que se ve para 2017 un crecimiento inercial en la recaudación federal participable, pero que es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño. Las participaciones, que es el concepto más importante del gasto federalizado, generalmente se acostumbra mezclar en el gasto federalizado las participaciones, pero las participaciones son producto del convenio de adhesión de los estados al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través del cual se obligaron a dejar en suspenso o desaparecer el cobro de algunos impuestos que constitucionalmente podrían tener. El argumento central fue evitar la doble o múltiple tributación y hacer más eficiente el sistema tributario y darle un carácter de nacional. Entonces, las participaciones son transferencias de libre disposición, en efectivo o no condicionadas, y funcionan de acuerdo al comportamiento y la recaudación de los impuestos coordinados, que son prácticamente todos los impuestos más los derechos de minería, y ahora ya desaparecido el régimen de derechos de hidrocarburos. Estos son los recursos que se le transfieren desde el Fondo Mexicano del Petróleo. En el caso, aquí simplemente les hacemos un recuento de lo que es el gasto federalizado, ¿sí?, que es lo que les acabo de comentar. En el caso del federalizado programable están las aportaciones que se crean en 1998, se introduce en la Ley de Coordinación Fiscal como el capítulo 5. Siempre hubo controversia porque los propios, desde la propia Procuraduría Fiscal, se reconocía que no tenían que ver nada con una ley que regulaba fundamentalmente el acuerdo fiscal en materia tributaria, pero ahí sigue y bueno, se han hecho algunos ajustes, y es una de las necesidades que tenemos, es de revisar todo nuestro marco, tanto lo que podemos llamar el marco fiscal como la legislación que tiene que ver con lo mismo.
Creo que la tecnología falla mucho, es el nuevo iPad, no se quiere mover. Bueno, y ¿mandé? No, esa es para acá, mira. Bueno, aquí está. Bueno, aquí están ya los datos para 2017, ¿sí? El gasto federalizado total decrece 3.1%, las participaciones crecen, pero no porque sea una decisión ni de la Secretaría de Hacienda ni del Congreso, simplemente porque en la Ley de Coordinación Fiscal están vinculadas al comportamiento de la recaudación. Si la recaudación crece, crecen, y si la recaudación baja, bajan. Las aportaciones sí tienen un dato fijo, hay 2 o 3 fondos que están referenciados a la recaudación participable, que son el FAM, que es el FAFEF y el Fortamun. Sin embargo, solo como referencia, bueno, las aportaciones también crecen menos, pero crecen. Hay reducciones en el gasto federalizado del ramo 23, en los convenios de descentralización y los recursos para protección social en salud, que es el seguro popular. Bueno, entonces, para seguir, se me hace que lo hago ya sin la cosa está. Aquí está. Bueno, ahí está la estructura. Ustedes ven que el mayor peso lo tienen la suma del ramo 28, que es no condicionado, y el 33 es condicionado, pues nos lleva casi al 80, casi al 90%. Y los demás son convenios de menor monto. En la iniciativa de ley de ingresos, bueno, el crecimiento real de la recaudación participable, que es la base para distribuirlas, para calcular las participaciones, es del 5.9%. Ahora, de acuerdo a la RFP estimada y el PEF, las participaciones, aquí viene el dato concreto, crecen en 59,000 millones. Sin embargo, aquí hay que hacer un acotamiento. El Fondo General de Participaciones representa el 20% de la recaudación participable, y el Fondo de Fomento Municipal, el FOMUN, el 1%. El 1% se distribuye, se entrega directamente, el 100% va a los municipios, y por lo menos el 20% del Fondo General va para los municipios. Y los otros conceptos participables, los 22,000 millones, tienen que ver fundamentalmente con la colaboración administrativa y con otros fondos participables como cerveza, tabacos, bebidas alcohólicas. Sin embargo, fundamentalmente es colaboración administrativa, y ahí entra lo del incentivo del ISR, ¿sí?, que se considera la recaudación que hace los gobiernos de los estados un acto de colaboración, y por lo tanto se le da el incentivo del 100% como estímulo. Entonces realmente crecen 36,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? En 2008 hubo una crisis fuerte. En 2009, ustedes saben que se cayeron las participaciones en 54,000 millones de pesos. Entonces se activó un fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas FEIEF, establecido en la Ley de Presupuesto y Coordinación Hacendaria en 2006, que tenía en ese momento aproximadamente 23,000 millones de pesos y cubrió parte del costo de la crisis de 2009-2010. No se ha activado desde entonces, se activa parcialmente este año. Al primer trimestre tienen que pasar 3 meses de caídas. Al primer trimestre habían caído las participaciones 15,000 millones, se activó el FEIEF, se les dieron 10,000, o sea, el 75% del fondo. Si termináramos el año igual sería el 100%, sin embargo las cosas cambiaron y las cosas han ido muy bien en las participaciones y por lo tanto en la recaudación. Las participaciones serán el reflejo de la recaudación coordinada, y ahorita traen un saldo a su favor los estados como de 20,000 millones. Esto significa que a fin de año, si quedamos igual, tendrán que regresar los 10,000 millones que se les adelantaron en abril. Nada más que una cosa curiosa, 12 gobiernos estatales cambiaron y ya se lo gastaron, y los que tendrán que, ya voy a acabar ya, es que vi que vio el reloj Armando y ya lo conozco. Y ya se lo gastaron y lo tendrán que compensar los nuevos gobernadores. Yo creo que el tema,
ya iríamos directo a lo central. Bueno, hay una concentración por lo mismo de las participaciones, ¿no? En el Fondo General, 10 entidades federativas concentran el 61% de las mismas, ¿no? Ya pasé. Y en el caso del Fondo de Fomento Municipal, pues se da una concentración parecida en los municipios de algunas entidades federativas. Las concentraciones. Un indicador que se usó mucho para cambiar las fórmulas fue el per cápita de participaciones. Hizo un cambio fuerte en 1990. Los grandes damnificados fueron el Distrito Federal y Tabasco, pero fundamentalmente el Distrito Federal, que perdió la mitad de su coeficiente. O sea, el DF recibía, ¿qué te gusta?, el 25% y empezó a recibir el 12%. El gran ganador en ese